Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao y todos los que nos sintonizan también por YouTube. Nos encontramos en estos programas de teología. Se trata de escuchar a Dios primero y después pensar aquello que hemos escuchado de parte de Dios, es decir, usar nuestra inteligencia, usar nuestro intelecto, meditar. A ejemplo, porque la primera teóloga, diríamos, cristiana fue la Virgen María. Ella primero escuchó, por ejemplo, el anuncio del ángel Gabriel y entonces se preguntaba, ¿qué significa esto? Es decir, usó el intelecto. Y la siguiente pregunta que siempre tiene que hacer el teólogo, el cristiano, el bautizado, ¿y cómo será posible esto? ¿Verdad? Planteando dificultades, problemas, y tiene que terminar todo en una opción y en una decisión valiente de fe. Pues he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, según lo que tú dices. Pero primero escuchar, entender qué significa esto y comprender cómo será posible esto en mi vida concreta, en la comunidad concreta. Y entonces empezamos a ser así teólogos. De hecho, a la Virgen María se le llama la que es la maestra de la sabiduría, ¿verdad? Ahí está. Por eso ella también nos enseña a ser auténticos teólogos. Esta es la definición que quería dar hoy de teología, para ver que la primera teóloga verdadera fue una mujer, ¿verdad? Y esa mujer es madre de Dios y es madre nuestra. Bien, hoy vamos a usar mucho la escritura. Tengan una Biblia ahí pues en sus casas para aprender a buscar, ¿verdad? Y es una forma de buscar al Señor ahí donde se encuentra, en la palabra escrita, y atrás de la palabra escrita está el Señor. Vamos a intentar, como hemos visto ya, qué es lo que significa una religión naturalista, ese Dios buscado como creador, y un creador padre porque crea, y un creador padre que es providente, es decir, que podemos acudir a él para satisfacer nuestras necesidades como criaturas. Esto es una religión naturalista, es decir, es lo que pensamos los hombres, sin revelación, simplemente por nuestra filosofía de la religión, nuestra piedad popular y lo que sale de nuestro interior. Muchas veces imperfecto. Hemos visto también, y vamos a ver el día de hoy, qué es lo que significa para nosotros creador. Claro que Dios es creador. ¿Y qué es lo que significa padre? Claro que Dios es padre, pero ¿en qué sentido? Y claro que es providente, ¿bien? Y providente también, ¿en qué sentido? En que tiene un proyecto, ¿verdad? Un plan. Antes de la creación del mundo, el Señor estableció un proyecto, un plan, y ese plan se va a llevar a término. Y todo va a ser conducido para que ese proyecto, pues, se realice. Y esas acciones que Dios hace para que ese plan se realice, eso es lo que nosotros llamamos providencia. No lo que nosotros llamamos providencia, porque es una cosa muy distinta, ¿verdad? Tengo hambre, que el Señor me dé de comer, tengo sed, que el Señor me dé de beber, es decir, incluso se usa la misma escritura, los pajaritos pues no trabajan, pero comen, las flores, ¿verdad? No hacen nada, pero son revestidas, entonces uno cree que es un pájaro, o que es una flor, o que es una planta, de ninguna manera. Nosotros somos hijos de Dios, y se trata no tanto de la comida, vestido o de la seguridad del mañana, del bienestar o prosperidad protestante, sino que se trata más bien de cómo el Señor realiza su plan, como interpreta Pablo, ¿verdad? Todo sucede, sea bueno o malo a nuestros ojos, para el bien de los hijos de Dios, del proyecto de Dios para sus hijos. Bien, pues vamos a indagar qué es lo que nos dice la Escritura, y poco a poco vamos a pensar. Estamos indagando respecto a Dios. ¿Qué es Dios? O la pregunta, ¿quién es Dios?
A Dios se le conoce por sus obras, es decir, a Dios se le conoce por sus hechos. Entonces vamos a ver estas obras y estos hechos. ¿Qué es lo que nos habla ya el Antiguo Testamento en forma de semilla, de lo que Jesús nos va a explicar abiertamente? Pero tenemos una profundidad enorme pues en la misma Escritura. Por eso vamos a ver cómo es Dios, quién es Dios en sí mismo, y cómo también, porque hemos dicho que la Escritura pues es histórica, es decir, parte de la historia, cómo los hombres han ido interpretando a lo largo de los tiempos qué es Dios, o quién es Dios, o cómo es Dios. Y vamos a ver que no siempre se entiende. Simplemente basta con leer los evangelios. Ni los fariseos, ni los doctores de la ley, ni la familia de Jesús, ni a veces los propios discípulos entienden a Jesús. Pero si es que la Escritura dice que, pero si es que Moisés dijo que, y siempre tiene esta tensión. ¿Y por qué? Porque nuestro entendimiento, nuestra comprensión es histórica, se hace poco a poco, ¿bien? Y no entendemos ni podemos entender a la primera y de una vez por todas, no. El mismo Jesús, pues comprendiendo que sus discípulos no entendían, hombres de poca fe, que duros de cabeza que son, es que no entienden, necios, todavía no han entendido, y es que no habían entendido lo de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Tantas cosas que podemos saber. El mismo Jesús muerto, los dos discípulos se van, vuelven a Emaús, a sus cosas, y vemos que no han entendido nada, ¿verdad? Pretendían un Dios diferente a sus juicios o a sus formas de ver las cosas. Pero ahí estamos. Y nosotros también, hoy, aquí y ahora, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno entiende a Dios cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulto, cuando es maduro. Es decir, es de una forma progresiva que se va entendiendo. Por ejemplo, a un niño no le puedes explicar a Dios sino diciendo, mira, si haces cosas buenas, Dios te premia, pero si haces cosas malas, Dios te castiga. Es así como entiende a Dios. Pero claro, nosotros ya adultos ya no es así, ¿verdad? Es decir, Dios ama siempre, ¿verdad? Y no precisamente castiga al que hace daño, sino que le ofrece su perdón y ofrece su misericordia. Y después nos habla de amar a los que nos odian, amar a los enemigos. Ya vamos viendo, pues ahora yo lo que estoy haciendo es una pequeña meditación de lo que el Señor dice de sí mismo. Pero hemos de ser honestos, ¿verdad? Y honestos significa quitar todos los prejuicios. Es que yo pienso que Dios debe de ser así, por lo tanto voy a manipular la Biblia a mis juicios. No, eso no es hacer teología, sino que eso es hacerse pastor protestante, ¿verdad? Cómo manipular la Biblia a mi gusto, a mi capricho, para mi interés. Ejemplo, pues evidente, diezmo, 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 paguen diezmos. ¿Por qué? Porque me interesa el pisto, ¿verdad? Y ahí tenemos ladrones por todas partes, ¿verdad? Como el de acá de Almolonga, que se le ha descubierto que es un ladrón y que se ha ido con todos los diezmos, con todo el dinero, o con las excusas de hacer megas iglesias, pues extorsionan a la gente, ¿verdad? Y encima legalmente, es decir, los gobiernos tendrían que ponerse las pilas en todo esto, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque en nombre de Dios y en nombre de la religión y en nombre de la fe se pueden hacer las barbaridades más grandes que se han visto en toda la historia. Esto no es nuevo. Podemos descubrir, pues, qué es lo que pasa en nombre de Dios que hacen los islamistas radicales, ¿verdad? Leyendo no la Biblia, sino su Corán, interpretándolo, pues, así tal cual, al pie de la letra, que hay que cortar las cabezas a los infieles, sean niños, sean mujeres o sean lo que fuera, y lo hacen en nombre de Dios y se creen que si mueren mártires, yihadistas, pues van a ir al paraíso. ¿Y qué va a ser el paraíso? Como un prostíbulo impresionante, ¿verdad? Y claro, a los jóvenes, sobre todo en Europa, les llama la atención eso. O sea, que si yo voy y mato infieles y corto cabezas y después me matan a mí porque yo me suicido para matar a un montón de gente, voy a entrar en un paraíso donde resulta que estará lleno de mujeres, todas vírgenes, no van a dejar de ser vírgenes, y voy a tener un montón, y después voy a tener vino en abundancia, y a chupar, a chupar, a chupar. Eso va a ser el paraíso.
Ven, en nombre de Dios se pueden hacer las barbaridades más grandes que nos podemos imaginar. Pero bien, vamos a entrar, como he dicho, sin prejuicios, a ver qué es Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta, cómo se presenta Dios, sabiendo también distinguir cómo Dios es, cómo la gente entiende en ese momento y cómo la gente va entendiendo de forma progresiva, ¿verdad? Al principio veremos un Dios que parece que castiga, parece que se llena de ira y de odio contra los hombres, ¿verdad? Pero de repente vemos un Dios que perdona, que es misericordioso, y la gente va entendiendo poco a poco, ¿bien? Entonces eso de la bendición y de la maldición lo tenían muy claro en un principio, pero después viene la crisis, con el libro de Eclesiastés, por ejemplo, o con Job, diciendo, no, si yo hago bien toda mi vida y ahora resulta que recibo males, Dios es injusto. No, lo que es injusto es el prejuicio de los hombres, pero Dios siempre es justo, ¿bien? Y entonces ahí hemos de descubrir, hemos de ir viendo y llegar pues a la revelación de Jesús, ¿bien? Que nos dice, miren, la bendición tanto es para buenos como para malos. Dios hace salir el sol tanto para buenos o para malos, y hace llover tanto sobre buenos o sobre malos. Por lo tanto, esa doctrina de bendición y maldición tan estricta queda fuera de la onda de quién es Dios y cómo es Dios, ¿bien? Pero esto, todas estas preguntas, las podemos hacer directamente a Dios, porque Jesús es un Dios vivo que nos habla, ¿verdad? Y que dialoga amorosamente con nosotros, y que nos quiere resolver todas nuestras cuestiones y dudas. Bien, esto es bien importante. La teología se hace en diálogo. Sí, en un razonamiento estricto y crítico, por eso es ciencia, de la revelación, de lo dicho, pero en diálogo, y en diálogo amoroso, para no perder que estamos tratando no de una idea, sino de tres personas, y tres personas vivas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podemos tratar con ellas en diálogo amoroso, como hijos que quieren entender, que quieren comprender, y van evolucionando poco a poco. Bien, esta es la cuestión. Voy a dar después de haber investigado la escritura detenidamente, voy a dar una definición de Dios. Me voy a atrever a dar una definición de Dios, en el sentido siguiente: Dios es cómo se manifiesta. Vamos a partir de este punto, ¿bien? Dios no es distinto al que se manifiesta. ¿Y entonces cómo se manifiesta? Ahí va la definición. Dios es quien nos amó desde siempre, quien nos ama hoy, aquí y ahora, y quien nos amará eternamente. Si indagamos las Escrituras, vamos a descubrir todo esto, ¿verdad? Es el que me amó y no se arrepiente de haberme amado. El que me ama y no se arrepiente de amarme, y el que me amará siempre y no se va a arrepentir y me va a esperar. Ahora bien, siempre, y esto es la clave, si yo quiero, si yo ofrezco mi libre voluntad, si no, el Señor me respeta, ¿verdad? Porque es amor lo que se me manifiesta, y el amor no se puede imponer, ¿verdad? Es algo que se ofrece. ¿Y cómo se ofrece? Pues manifestándose Él mismo, no solo amándome, sino amándome hasta el extremo. No hay duda que Dios me ama si veo a su Hijo, Jesucristo, el Hijo único de Dios, en la cruz, muerto por mí. Es la mayor prueba del amor de Dios. ¿Bien? Bueno, dada esta primera definición, y claro, yo teniendo en cuenta esto, ya cualquiera escritura que leo, lo leo desde esta visión global. Y ahí
ya no vienen lugar a dudas en el sentido, bueno, pero Dios ama, pero no tanto. Dudo que Dios me ame porque mira lo que me pasa, mira mi sufrimiento, mira mis dolores, mira... Entonces, no lo vamos a ver desde un Dios, Padre, Creador, Providente de las ciencias naturales, si no estaríamos haciendo filosofía de la religión, sino desde lo que Dios va diciendo de sí mismo y cómo va entendiendo el pueblo. Vamos a empezar entonces a dar un chorro de lecturas bíblicas para que ustedes vayan también, pues, en su casa indagando. Vamos a empezar con el Deuteronomio, es decir, Dios me amó, y me amó con un amor creador. Es decir, lo primero que uno entiende es eso. Mi vida no la he hecho yo, ni la han hecho otros, ni me han pedido permiso para poder tener vida, sino que es completamente gratuita. Bien, en el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 31, dice lo siguiente: y en el desierto, donde has visto que Yahvé tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo, a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre lleva a su hijo, es decir, de la mano. Bien, entonces de la mano nos lleva. Aquí vemos esa paternidad de Dios, como un hombre lleva a su hijo de la mano a lo largo del camino. Por lo tanto, aquí ya viene una primera manifestación de la paternidad de Dios. Es Él el que nos lleva de la mano. Bien, vamos a ver también en el Salmo 103, ahí tienen sus Biblias, Salmo 103, versículo 13. Dice lo siguiente: cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Vemos otra vez cómo es Dios y entonces quién es Dios. Cual la ternura de un padre para con sus hijos. Antes, como un papá lleva de la mano a su hijo por el camino de la vida. Ahora nos habla un poquito más específico, con la ternura de un padre. La ternura de un padre. Podemos verlo también en el Salmo 139, cómo es un Dios que nos conoce. Dice lo siguiente: Yahvé, tú me escrutas y conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi pensamiento calas desde lejos, esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas. Es decir, no es un Dios lejano, es un Dios que me conoce, y que me conoce internamente, que no está aún en mi lengua la palabra y ya tú, Yahvé, la conoces entera. Me abrazas por detrás y por delante, tienes puesta sobre mí tu mano, ciencia misteriosa para mí, harto alta, no puedo alcanzarle. ¿Acaso podemos escapar del conocimiento y del amor y de la ternura de Dios como este Padre? ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Seol me acuesto, allí te encuentras. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allá tu mano me conduce, tu diestra me aprehende. Aunque diga, me cubra al menos la tiniebla, la noche sea en torno a mí un ceñidor, ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú, lo más íntimo de mí, has formado. Me has tejido en las entrañas maternas de la madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, y prodigiosas son todas tus obras. Y así podemos ir leyendo
todo este Salmo 139, no en el sentido de un Dios que me acosa y que está siempre encima de mí, sino del amor paterno, ¿no? De la paternidad de Dios. Es decir, si existo, si estoy, es por el amor de Dios. El amor de Dios me envuelve, ¿verdad? El amor de Dios me sostiene, el amor de Dios me mueve, el amor de Dios es a lo que estoy llamado, porque Dios es amor. Y entonces yo no puedo apartarme del amor de Dios, ¿eh? Recordemos lo que dice Pablo: ¿quién me apartará del amor de Dios? Sufrimientos, enfermedades, dolores, nada, nada, ¿eh? Nada me puede apartar del amor de Dios. Es ese amor creador. Cuando leíamos el Deuteronomio, recordemos bien que la creación no se habla tanto en 2 o 3 lugares, sobre todo en los libros escritos en griego, se nos habla de la creación en el sentido que cualquiera puede entender. Dios crea, ¿verdad? Pero cuando en el Deuteronomio, en la mayoría de la escritura, se nos habla de la creación, se nos habla de la creación del pueblo de Israel. Es distinto, ¿eh? La creación se da en la liberación, es el Dios que libera, y libera creando un pueblo, ¿verdad? Nosotros entendemos la creación de la forma que lo entiende la Escritura. Cierto que están los libros que también dicen que el Dios creador, pues de todo, es el mismo que liberó al pueblo de Israel, ¿eh? No negamos la creación, solamente que damos más importancia a la creación en el sentido de la formación del pueblo de Dios, y más todavía como la formación del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿eh? Del costado abierto de Cristo, ¿eh? Nace la Iglesia, ¿eh? Crea Cristo la Iglesia de su costilla, ¿verdad? De su costado. Así como del costado de Adán surgió Eva, así del costado de Cristo surge la Iglesia, su Iglesia, como cuerpo suyo, la nueva creación. Aquí viene pues otro concepto bien interesante: nueva creación, no como decir voy a destruir todo esto y voy a hacer otra cosa completamente nueva. No, eso es literalistamente, literalmente significa que va a hacer de todo cuerpo de la única cabeza, que es Cristo. Esa es la nueva creación, no que va a destruir todo y lo va a hacer algo completamente nuevo, en sentido de crear algo, ¿no?, de lo que hay, ¿verdad? Por eso nosotros creemos en la resurrección de la carne, no que se va a destruir todo y después ya se va a hacer otra cosa completamente nueva. No. Creemos en la resurrección de la carne. Bien, también en Oseas, en los profetas, podemos descubrir ya una visión más profunda en este sentido. Vamos a ver, profeta Oseas dice lo siguiente en el capítulo 11, versículo del 1 al 4. Profeta Oseas. Dependiendo de las Biblias, está en un lugar o está en otro. Vamos a ver, Oseas 11, versículos del 1 al 4. Fíjense cómo es Dios y cómo se nos revela. Cuando Israel era niño, yo le amé. Fijémonos bien que está hablando no de la creación del mundo, de Adán, no, está hablando de la creación del pueblo de Dios. Dice así: cuando Israel era niño, yo le amé. Definición que he dado al principio, ¿verdad? Dios es quien nos amó, ¿verdad? En un pasado, nos ama y nos amará siempre. Y de Egipto llamé a mi hijo. La liberación, la creación, ¿verdad? Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Como el amor de Eros de Dios, es decir, el pueblo lo quiero para mí, y adultera cuando se va con otros dioses, ¿verdad?
El pueblo es para mí, no es para otros dioses. Solo yo soy Dios, solo yo soy el único Dios. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos. Pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Aquí vemos la ternura de un padre con la ternura de una madre. Es decir, estamos viendo cómo se nos manifiesta Dios y cómo se va manifestando poco a poco. ¿Bien? Es bien importante. También en el profeta Isaías. Podemos verlo en el capítulo 49, versículo 1. Dice así: Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Es decir, estamos viendo cómo Dios es quien nos amó. ¿Y desde cuándo? Pues desde que estamos en las entrañas maternas. De ahí nos está amando y ahí nos está ya llamando, ¿verdad? Llamando. Esto todo va a indicar salida de Egipto, liberación, va a indicar la salida del pecado para formar un nuevo pueblo de Dios. Cómo nos ama el Señor así, queriéndonos para sí, y queriendo que estemos dentro del nuevo pueblo de Dios, es decir, de su iglesia. En Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice lo siguiente: De lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Con amor eterno. ¿Qué significa eternidad? Ayer, hoy y siempre. Es decir, te amé, te amo y te amaré. Eso es amor eterno, ¿verdad? No empezó a amar, sino que desde siempre nos ha amado. Desde antes de la creación del mundo, dirá Pablo, ¿verdad? El Señor ya nos amó y nos llamó a cada uno personalmente. También el capítulo 1 del mismo profeta, Jeremías, versículos del 4 al 5, dice lo siguiente: Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado. ¿Ven? No es en el momento de nacer, ahí empieza a amarme el Señor. No, antes de formarte en el seno materno. ¿Y eso qué significa? Pues antes de la creación, ¿verdad? Es decir, cómo nuestra procedencia es del amor de Dios que viene antes de la creación. Eso es lo que significa con amor eterno te he amado. El Señor no ama con amor infinito, es decir, que tiene un principio, ¿verdad? Y no tiene fin. No, es eterno, desde antes de la creación del mundo. Entonces, llegamos a la verdad, dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 19, cuando reconocemos este amor, el amor eterno de Dios. Y ahí empieza nuestra felicidad. Y ahí empieza a tener sentido toda nuestra vida, en el pasado, en el presente y hacia el futuro. También lo podemos ver en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos del 6 al 14. Vamos a ver. Ezequiel. A ver quién lo busca, lo encuentra antes, El capítulo 16, versículos del 6 al 14.
dice lo siguiente: yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre, y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad nubil, a la edad de casamiento. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo. Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas. Puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió entre las naciones debido a tu belleza, que era perfecta, gracias al esplendor de que yo te había revestido. Pero, dice el siguiente versículo, tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, etc. Es decir, el amor apasionado de Dios, el amor de Dios que nos amó, nos ama y nos amará siempre, y ese amor de Eros de Dios me quiere para sí, porque otros dioses no te van a dar lo que Dios te da. Él te ha preparado, te ha dado todo lo que tienes, toda la belleza. Fijémonos bien, no es que esté hablando de una mujer, ¿verdad? Y porque habla de sus senos, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de su pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿verdad? Está hablando del nuevo pueblo de Dios, es decir, está hablando de Cristo, cabeza y cuerpo. Cabeza es Él, cuerpo es la iglesia. También Pablo usa esta imagen. El Señor amó a su iglesia lavándola, ¿verdad?, purificándola con el bautismo. Cada bautizado se une a su iglesia y la hace bella, es decir, sin pecado, inmaculada, sin mancha, en presencia del Dios que es amor. Esta es la voluntad de Dios, este es el plan de Dios, pero esto es ofrecido a nuestra libre voluntad, bien, porque es amor. Bien, vamos a ver también cómo es que actúa Dios. Ahora ya, cómo nos amó, y vemos desde el Nuevo Testamento. Vamos a ver en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Bien, eso ya está hacia el final de la Biblia, Capítulo 1, versículo 4. Dice así: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo. ¿Está claro en qué sentido es creador? Para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Ser santos e inmaculados. Pero nos llamó desde antes de la creación del mundo. La teología es para poderla experimentar, es decir, mira, alguien me amó antes de que yo naciera, antes de la creación del mundo ya pensó en mí. Ya estaba yo en la mente de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que nos hace que nuestra vida esté en la verdad. Cuando reconocemos el amor de Dios, no solo el amor que nos creó, sino que el amor que nos tuvo antes de la creación. Porque estamos hablando de la eternidad. Y solamente así podemos entender la existencia en este mundo y en esta tierra como el primer momento para poder llegar a ese amor del cual procedemos, porque Dios nos quiere para sí y nos quiere eternos, para darnos la vida eterna. Bien, también en Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3,
versículo 16, que diríamos que es la síntesis del Evangelio. Bien, dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ven cómo vamos avanzando? Empezábamos en el Antiguo Testamento, ¿ven? Comparando, ¿verdad? Ya el pueblo iba entendiendo, iba comprendiendo cómo es el amor de Dios, ese padre, esa madre, esa ternura, ese cariño, y ahora ya vamos más allá desde el Evangelio, para que todo el que crea en Él tenga por Él vida eterna. Por lo tanto, ya estamos hablando de otra vida, ¿verdad? De la vida del amor eterno, de la vida eterna propiamente dicho. ¿Y la prueba cuál es? Mira, es que nos amó tanto que no hay duda, la muerte de su Hijo único. Para decirme, esta es la prueba. Por eso Pablo dirá, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos esa experiencia de ese amor de Dios, que es lo que dice, porque me voy adelantando, ¿verdad? Como he ido indagando, en Gálatas 2:20. Entonces, en la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, es lo que acabo de decir. Dice, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todo esto para fundamentar que Dios es quien me amó. Dios es quien nos amó. Entonces no busquemos otras definiciones raras o extrañas, ¿verdad? Que son extrabíblicas, fuera de la Biblia, o que pastores, sobre todo, pues van inventándose. No, es que Dios es como se manifiesta y como se va manifestando en la historia. Y solo así lo podemos comprender, ¿verdad? Y solamente así podemos comprender en qué sentido es creador, en qué sentido es padre y en qué sentido es providente. Y pues para finalizar, pues podemos ver la primera carta de Juan. Juan es el que dice, Dios es amor, ¿verdad? Claritamente. Ahora, en primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Lo somos. Ahí está. Nos ha llamado hijos de Dios y pues lo somos. Mirad qué amor. ¿Cómo nos amó? Para llamarnos hijos. Esta es la novedad y la realidad del Nuevo Testamento. No somos criaturas solamente, sino que se nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios, dice el mismo Juan. ¿Cómo? Escuchando la palabra, que es Cristo, y creyendo en Él. Porque solamente así tenemos vida eterna. Naciendo del agua, bautismo, y del Espíritu, confirmación. Y comiendo su carne y bebiendo su sangre, es decir, la Eucaristía. Y también, pues, podemos ir viendo, pues, Dios me ama hoy, aquí y ahora. En el Éxodo, el capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. Ya tienen ahí el Éxodo. Volvemos otra vez cómo se va manifestando desde la historia. Dice así, 3:7. Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. Está hablando del presente. Y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. El verbo conocer significa padecer con, sentir con pasión. Entonces es un Dios no inmutable que no sufre, no padece, no, es un Dios que escucha, oye, siente y sufre
y padece, pero siempre partimos de acá, del pueblo de Israel, ¿verdad? Esa es la creación, ¿eh? La creación que nosotros entendemos. Bien, he bajado para librarle de la mano de los egipcios, es decir, él mismo personalmente, ¿verdad? No es un Dios que no le importa que nosotros suframos, que nosotros estemos esclavos, que nosotros estemos hundidos en el pecado. Es un Dios apasionado que nos quiere para sí y constantemente con cuerdas de amor, pues, y lazos humanos nos va atrayendo hacia sí, es decir, nos quiere conquistar. Es un Dios enamorado que nos quiere, pues, enamorar también a nosotros, pero a fuerza de amor, a fuerza de detalles de amor. También podríamos ver en Primera de Samuel, ahí tenemos capítulo 16, versículo 7. Dice así: pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Es decir, tú no vales por lo que tienes, por lo que puedes, por lo que sabes, por tus capacidades y talentos. Tú vales por tu corazón. Y Dios te ama de corazón. El Señor no mira apariencias, mira tu intimidad. Ahí está lo importante. En el Salmo 2 también lo podemos ver, Salmo 2, versículo 7. Dice lo siguiente: Salmo segundo, versículo 7. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está hablando del presente. Dios me ama hoy, aquí y ahora. Me habla, me dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto nos recuerda a cómo somos engendrados, no por una semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que es lo que va a decir después el apóstol Pedro en su primera carta. También en el Salmo 27, versículo 10, dice: si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé no me abandona, me acoge. Aquí el Señor está diciendo, Dios no es como un papá humano ni una mamá humana, que son muy falibles, te pueden fallar en cualquier momento, te castigan y te... No, cuidado, es trascendente, su paternidad, su maternidad es trascendente, va más allá, Ya te pueden fallar los papás humanos, pero Dios no es un papá humano, y te dirá, como vamos a ver también en Oseas, yo no soy hombre, soy Dios, y como no soy hombre y soy Dios, soy capaz de perdonar siempre. Ahí viene una novedad radical. Bien, también podemos ver en el Salmo 33, versículo 15, dice lo siguiente: Él que forma el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. Él es el que forma nuestro corazón y repara todas nuestras acciones. Igualmente tenemos un salmo muy hermoso, ¿verdad?, que es para leerlo poco a poco, al igual que leíamos el 139, el 103, el Salmo 103, ¿verdad?, que es bien largo, pero ahí está. Sobre todo, pues, en estos primeros versículos. Yahvé, escucha mi oración, etc. Pueden leerlo poco a poco. Muchas escrituras lo titulan así: Dios es amor. Bendice Yahvé, alma mía, del fondo mi ser, su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él, fijémonos, que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes
tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Yahvé, el que hace obras de justicia y otorga derecho a todos los oprimidos, manifestó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel, sus hazañas. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando habla de la creación, el pueblo de Israel. Recordemos esto, para no ser estos fundamentalistas que dicen, no, la creación es que Dios creó a Adán y Eva y tal, y ahí se quedan y lo otro ya no lo ven. No, es que es mucho más profundo y va mucho más allá, y es mucho mejor. Y aquí viene una definición de Dios del Antiguo Testamento, de los Salmos, preciosa. Dice así: clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. Así es Dios, como se entendía y como lo entendían. Clemente y compasivo. Tardo a la cólera, aunque la palabra aquí en hebreo dice de narices anchas. Es decir, cuando uno se enoja, ¿qué hace? Como que le falta aire, ¿verdad? Y como es de nariz muy estrecha, entonces le falta aire y se enoja mucho más, ¿verdad? Entonces, la expresión que tienen los hebreos para decir tardo a la ira era así, de narices anchas. Y entonces, claro, cuando se enoja, no puede enojarse. ¿Por qué? Porque es de narices anchas, ¿verdad? Es decir, le cuesta enojarse. Pero ya va diciendo, lleno de amor. Y clemente. ¿Y qué significa esa clemencia? Que Dios es compasivo, la piedad, el rahamim en hebreo, que significa la ternura de una madre, ¿verdad? La compasión, la misericordia. La misericordia muchas veces en hebreo, ¿sí?, al pie de la letra, lo que se pone es órgano genital femenino. Cuando dice Dios tiene misericordia, dice Dios tiene órgano genital femenino. ¿Por qué? Porque es lo que acoge la vida, siempre, por débil que sea, la acoge, la anida ahí, ¿verdad? Se traduce muchas veces también por entrañas de madre. Entonces, fijémonos bien, ¿quién es nuestro Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo es Dios? ¿Y qué es lo que significa que Dios es amor? Bien. También, como hemos leído, ¿cuál la ternura de un padre para con sus hijos? Así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. El amor de Yahvé desde siempre hasta siempre. Desde siempre hasta siempre. Bien. Y el Salmo 139. También, pues, podemos ir viéndolo en los libros de los sapienciales, en los Proverbios, capítulo 8, versículo 31. Dice lo siguiente: jugando por el orbe de su tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Es decir, es un Dios que juega, juega con nosotros. Es la base del descanso, del entretenimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios divertido, es un Dios que juega, es un Dios que juega amándonos, ¿verdad? Y juega pues queriéndonos para sí y dejándonos libres para que construyamos nuestra vida, nos equivocamos y viene otra vez a nosotros para tener misericordia, ¿verdad? Es el juego de Dios en el buen sentido de la palabra. Bien, también pues en los profetas, bien, vamos tomando un poquito de todos. Entonces en los profetas, Isaías 42, versículo 1, dice lo siguiente: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Ahí está, mi sostenido. Mi sostenido. Es decir, el que me ama aquí ahora. Es el amor de Dios que me creó y desde antes de la creación del mundo me amó. Y es el amor de Dios el que me conserva, el que me sostiene hoy, aquí y ahora.
también lo podemos ver en el capítulo 43 del mismo Isaías, versículo del 1 al 7. Y siempre habla el Antiguo Testamento de creación, o de Padre, o de providencia, en cuanto pueblo de Israel liberado. Ahora sí dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador Israel, no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, Cus y Seba en tu lugar, dado que eres precioso a mis ojos. Esto es una declaración de amor, ¿eh? Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, ¿eh? La palabra estimar significa amar más que a nada y que a nadie, ¿eh? Y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida. No temas, yo estoy contigo. A los que para mi gloria creé, plasmé e hice. Bien, ahí vemos creador, ¿verdad? Pero creador en cuanto al pueblo de Israel. Igualmente lo podemos ver en el capítulo 49, versículos del 15 al 16. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar, yo, tu Dios, no te olvido. ¿Vemos cómo es el amor de Dios? Y vemos cómo es el amor materno. También es falible muchas veces, va mucho más allá. Míralo, dice en el versículo 16. En las palmas de mis manos te tengo tatuada. En las palmas de mis manos te tengo tatuada. Se refiere al pueblo de Israel, nosotros a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios. Entonces, ahí está el profeta Isaías. También lo podemos ver en el capítulo 64, versículo 7. Dice lo siguiente: pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre. Vemos la paternidad de Dios. Nosotros la arcilla, y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos, todos nosotros. ¿Verdad? Ahí vemos qué significa ser criatura, ser creados, ¿verdad? Todos nosotros, como pueblo de Dios. También en Jeremías, capítulo 31, ya lo hemos visto antes para me amó, ahora estamos viendo el me ama, versículo 9, dice así: con lloro vienen y con súplicas los devuelvo, los llevo a arroyos de agua por camino llano, en que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Ahí tenemos otra vez cómo está la paternidad de Dios y la creación de Dios. En Oseas, el profeta Oseas, volvemos otra vez hacia lo mismo, el capítulo 11, versículo 4 y 8, dice algo bien hermoso, dice así: con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como a Atma y hacerte semejante a Seboyim? Mi corazón está en mí trastornado. La palabra trastornado en hebreo significa loco. Mi corazón se ha vuelto loco, completamente loco. Dios tiene corazón y enloquece. Es un enamorado. Dios es amor. Y un enamorado, lo propio es enloquecerse de amor, ¿verdad? Y a la vez se estremecen mis entrañas. Es decir, tú eres mío, te hice mío y ahora te escapas. Y dice en el 9: no daré curso al ardor de mi cólera.
no volveré a destruir, porque yo soy Dios, no hombre. Esto es una manifestación del Antiguo Testamento muy fuerte, y que nos tiene que hacer pensar de cómo es Dios, cómo es ese amor de Dios. Es decir, soy Dios, no hombre. Es decir, Dios ama a lo vasto, a lo salvaje, ¿verdad? Loco de amor, ¿verdad? El hombre se cansa y dice, bueno, pues me abandona, pues mira, vete, ya me busco yo otra o lo que fuere, ¿no? No, Dios, sus entrañas se estremecen, su corazón enloquece. Es el amor de Eros de Dios, que me quiere para sí y no me quiere para nadie más, y siempre es para mi felicidad, es para mi bien. Es decir, Dios es amor también de ágape, es decir, que me perdona y quiere que vuelva a Él, y siempre está con los brazos abiertos esperándome. Bien, también pues ya en los evangelios podemos leer Mateo capítulo 3, versículo 17. Entonces aquí vemos la revelación plena en Jesús. Dice lo siguiente: y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y cuando dice esto, inmediatamente tenemos que pensar, Cristo se hizo hombre para ser cabeza de todos los bautizados, de su cuerpo. Entonces lo está diciendo de todos los miembros bautizados. Este es mi Hijo amado, tú, el otro, los que somos bautizados, los que estamos en la iglesia, los que somos el nuevo pueblo de Dios, en quien me complazco. También en el capítulo 23 del mismo Evangelio de Mateo, versículo 9, dice lo siguiente: ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ahí ya no hay confusión, es decir, nadie es Padre como Dios. Entonces no digas a nadie Padre, porque esa paternidad es falible, es decir, te puede fallar. Padre es solamente Dios, y solamente esa paternidad hemos de acudir con todo ese amor que venimos meditando. En Juan, el capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Es decir, el mayor amor, ¿de quién es? El de Dios, que entrega su propia vida por nosotros. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas. Y también, pues ya hemos visto, Dios te amó, Dios te ama. Podemos verlo para culminar, ¿verdad? Doy un montón de citas bíblicas para ver de la revelación, que es lo que nos dice. No es una cosa, es que el Padre piensa que Dios es así. No, mírenlo, aquí está. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, muy conocido por todos, ¿verdad? Entonces, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Dice así: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La primera vez que dice es Theos, es ágape, es amor. Y también en el versículo 16 lo vuelve a repetir: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dios es amor, y el amor expulsa todo temor. Entonces ahí está la experiencia. Y también hemos visto cómo me amó, me ama, y cómo nos amará siempre. Podemos verlo en Isaías 43, el con amor eterno te he amado, también en Jeremías, en Oseas, y vamos a ir culminando en Mateo 7, Mateo 7, del 7 al 11, dice lo siguiente: vamos a ver, Mateo, esta cita no es así, pero vamos a ver la de Juan,
capítulo 14, versículo 18. Dice así: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es decir, ¿qué nos espera? El amor de Dios no solamente nos amó desde antes de la creación del mundo, desde nuestro momento de la creación entendida como liberación de Egipto, liberación del pecado, nos ama hoy, aquí y ahora, está esperándonos con un amor de eros, con un amor apasionado, con un amor loco, ¿verdad?, por volverme a conseguir, y nos espera en la eternidad. Es decir, es un amor completo, es un amor eterno. Bien, entonces así podemos nosotros comprender cómo Dios se ha revelado a sí mismo. Es que en el Antiguo Testamento muchas veces aparece un Dios terrible y que mata y que destruye lo que fuere, pero ¿y en el Evangelio? El Señor nos dice: amen a sus enemigos. Es decir, el pueblo entiende a Dios de una forma, de una manera, poco a poco, progresivamente, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, ¿verdad? Y el amor de Dios es así. Y ya intentó de todas las formas manifestarse en la antigua alianza, y manifestar esa alianza de amor, y manifestar ese Dios locamente enamorado, y que nos espera. Cuando nosotros tenemos experiencia de este Dios amor, ¿qué hacemos? Pues vivimos en el mismo amor. Cuando nos amamos los unos a los otros, como Dios nos ama, entonces entramos en la verdadera y auténtica felicidad. Bien, pues ya les he dado un chorro de citas bíblicas, ¿verdad? Van mirando este programa varias veces, lo van investigando, y sobre todo, hacemos teología para decir: ahora, ya hemos visto el Señor que nos ha dicho, ¿qué significa esto? ¿Y cómo es posible esto en mi vida y yo soy inconsciente y no reconozco ese amor? ¿O si lo reconozco, o a medias? ¿O me quedo en esa ciencia naturalista religiosa? Y me ofrezco yo, decir: bueno, pues si tú me amas, Señor, pues yo también te amo. Esto es libre y voluntario de cada uno. Muchas gracias entonces por su atención. La próxima semana vamos a ir viendo cómo podemos provocar, en el sentido de no de imponer, sino de proponer un encuentro con el amor paterno de Dios. Muchas gracias entonces por su atención, y nos seguimos viendo en Utzig Ahau.